El millonario se sorprende al escuchar a niñas hablar en silencio y siente algo inesperado. Roberto jamás imaginó que aquel día en una escuela pública cambiaría todo. Entró arrastrado por la curiosidad, sin más intención que cumplir con una visita rutinaria a una de sus donaciones. Pero lo que vio allí lo paralizó. Un grupo de niñas, sentadas en círculo, se comunicaban en completo silencio, con las manos. Lengua de señas, y no cualquier charla. Sus ojos brillaban con sueños atrapados y esperanzas a medio camino. Roberto sintió un frío extraño, un peso en el pecho que no esperaba. Clara, una de ellas, se destacaba por su forma de moverse, por la intensidad que ponía en cada gesto, como si cada signo fuera un grito ahogado. Su talento para pintar también latía en la fragilidad de sus dedos, y aquel rincón donde dibujaba parecía esconder un mundo mejor. Roberto se quedó hipnotizado, incapaz de apartar la vista de las. Por primera vez, el poder y el dinero parecían inútiles, vacíos en comparación con ese silencio lleno de fuerza. Decidió volver. No podía dejar a esas niñas tan solas, ni a Clara, cuyos ojos le pedían un futuro distinto, aunque la sonrisa se quebrara en el intento. Pero no todo sería fácil. Al sumergirse en ese mundo inesperado, viejos fantasmas salieron a la luz. Su antiguo socio, ese hombre que temía desde hace años, apareció como sombra oscura lista para destruir lo que Roberto intentaba construir. Rumores, chantajes y un escándalo a punto de estallar comenzaron a tejerse a su alrededor. La prensa esperaba, los dedos señalaban y su reputación, frágil como cristal, peligraba. En medio de ese caos, Roberto descubrió un secreto que le agitó el alma. Su madre había sido fundadora de una organización benéfica centrada en niños como Clara, una obra que él desconocía por completo. La noticia cayó sobre él como una lluvia helada. Ahora debía decidir: seguir protegiendo su fortuna, y el corazón le latía a 1000. Las manos temblaban y la presión en su pecho crecía. Cuando pensó que podía respirar, un descubrimiento lo congeló. Su socio escondía un secreto terrible, algo oscuro que podía destrozar no solo su revolución, sino su vida entera. Roberto se quedó paralizado, mirando al vacío, preguntándose si realmente podría cambiar su destino o si estaba condenado a repetir un pasado cruel. El silencio en la escuela, la mirada insistente de Clara, la sombra del poder y la traición, todo en una mezcla explosiva que solo comenzaba a desatarse. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Podrá Roberto proteger lo que ahora ama y cambiar el curso de su historia, o será atrapado por los fantasmas que lo acechan? El reloj avanza, y la respuesta se esconde justo frente a sus ojos. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. Roberto estaba allí, atrapado en un torbellino de emociones. El eco de las manos de Clara, danzando en el aire, lo mantenía en vilo. Sin embargo, aquella calma frágil se quebró de repente. Una puerta se abrió de golpe, y una figura familiar irrumpió en la sala. Su corazón se detuvo un instante. Era Álvaro, su antiguo socio, con una sonrisa que rayaba lo siniestro. «Roberto, no sabía que estabas aquí».
dijo Álvaro, su voz repleta de un sarcasmo inquietante. El ambiente se fue volviendo helado, como si alguien hubiera apagado el sol. Las niñas, ajenas a la tensión, seguían comunicándose en su mágico lenguaje de señas, mientras Roberto sentía cómo el sudor frío corría por su espalda. «¿Qué haces aquí?», Roberto le preguntó, tratando de que su voz no temblara. La serenidad que había sentido un momento antes se desvanecía rápidamente. «Vine a ver a las estrellas», dijo Álvaro, con un gesto hacia las niñas, un tono burlón en su voz. Pero en el fondo de sus ojos, el fuego de la envidia ardía. No sabía que tenías un nuevo proyecto de caridad. Bonito, pero ¿quién está financiando esto? Roberto tragó con dificultad. Sabía que Álvaro nunca había sido de fiar, siempre con un as bajo la manga, siempre buscando cómo usarlo a su favor. «Esto no es un negocio, Álvaro. Es por ellas», gritó, olvidando el respeto que le debía al hombre que había construido con él su imperio, pero lo necesitaba fuera. Cuanto más se quedara, más peligroso sería. De repente, un grito agudo resonó en la sala. Todo se volvió borroso cuando Roberto giró la cabeza. Era Clara. Se había caído, su mano aún levantada, una expresión de dolor en su rostro. Roberto corrió hacia ella, pero el mundo se detuvo cuando vio que detrás de Clara alguien se acercaba con un móvil en la mano, grabando. Era un extraño, un periodista. «¿Les gustaría comentar sobre su filantropía?», preguntó, voz ensombrecida llenando el aire. Las niñas quedaron paralizadas y el rostro de Roberto se puso rígido. La trampa estaba tendida. Álvaro sonrió, disfrutando del espectáculo. Sabía que había algo más detrás de tu falsa altruismo, Roberto. La prensa no perdona. Hoy todos sabrán tu juego, dijo, sin poder ocultar su deleite. El periodista, como un tiburón con hambre, olfateaba la oportunidad de un escándalo. Un torrente de pensamientos le invadió. ¿Cómo había permitido que llegara a este punto? ¿Qué iba a pensar Clara de él si todo salía a la luz? El peso de la traición fue como un ladrillo en su pecho. Sin embargo, su corazón se disparó cuando escuchó a Clara, balbuceando algo en su lengua de señas, mirando directo a su alma. Fue entonces cuando algo explosivo la sacudió. «Roberto». Ella se señalaba a sí misma, las manos temblorosas, y sus ojos revelaron más miedo que dolor. La verdad. En ese instante el aire se volvió pesado, como si todo fuera a desmoronarse. Aquel grito indirecto de Clara, la mirada de Álvaro llena de triunfo, y el periodista grabando todo, era solo el comienzo. La revelación que Clara estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Podría desmoronar no solo su vida, sino también su conexión con Clara y las demás niñas. «¡Qué verdad, Clara!». La voz de Roberto salió entrecortada, aterrado por lo que podría desatarse. Silencio que siguió fue electrizante. Cada segundo parecía un año. La tensión era palpable. El reloj avanzaba, y mientras las palabras de Clara flotaban en el aire a punto de liberarse, todo comenzó a hacer clic en su mente. ¿Era posible? Su mundo, ya tambaleante, se enfrentaba al precipicio. Y así se detuvo el tiempo. ¿Qué secretos guardaba Clara? ¿Y cuán profundo se hundiría Roberto en el caos que había desatado? El silencio se tornó pesado, y las miradas se fijaron en Clara. Roberto sintió cómo el tiempo se estancaba, atrapado entre las manos temblorosas de la niña y el suave murmullo de su lengua de señas. «La verdad», repitió Clara, como si esas palabras tuvieran el poder de desatar una tormenta. Los ojos de Roberto se agrandaron. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Pero, antes de que las palabras salieran de sus labios, un estruendo quebró el aire.
Las puertas de la sala se abrieron de golpe, y una figura oscura entró con la fuerza de un huracán. Era Javier, el director de la escuela, pálido y sudoroso. Su rostro se asemejaba al de un hombre que acaba de ver su propio fantasma. ¡Alto!, gritó. Su voz vibrante pareció romper el silencio. Roberto se volvió, preguntándose qué podía ser tan urgente. Javier agitó las manos, y las niñas se quedaron quietas. El miedo ahora palpable. Viene un problema, algo muy serio. En ese instante, el teléfono de Javier sonó con fuerza, un sonido que retumbó como una sirena al borde de un desastre. «¿Qué pasa?», exigió Roberto, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a invadir su cuerpo. La mirada de Javier se volvió sombría mientras señalaba al periodista. «Hay algo que necesitas saber. Algo sobre ti, Roberto». El periodista, con su cámara lista, sonreía como un depredador que había encontrado su presa. «¿Estás interesado en comentar sobre tu conexión con las niñas?», preguntó. Pero sus ojos brillaban con una avaricia peligrosa. Roberto se sintió atrapado. Sus piernas parecían enredadas, y la palabra conexión rebotó en su mente como un eco siniestro. «¿Qué conexión?». Clara, desde el suelo, parecía desgarrada entre el dolor y la ansiedad, sus manos temblando mientras trataba de comunicarse. «La verdad», repitió, esforzándose más, su voz silenciosa, pero llena de desesperación. Era como si supiera más de lo que Roberto podía imaginar. De repente, el móvil de Javier sonó de nuevo, esta vez revelando un mensaje, y el director palideció aún más al leerlo. Roberto se acercó, sintiendo la necesidad de comprender. «¿Qué dice?», preguntó, su voz un susurro. Javier tragó con dificultad. «Es sobre tu madre y su legado. Ella no solo había tenido una organización. Había sido parte de algo mucho más grande, oscuro y oculto. Roberto, tu madre, era parte de un escándalo, algo relacionado con donaciones malversadas. Esa noticia lo golpeó como una bofetada. Su visión se nubló, cada palabra construyendo una prisión de confusión y temor. «No», murmuró, incapaz de aceptar lo que se le estaba diciendo. Clara, levantándose con dificultad, miró a Roberto. «No es lo que piensas. La verdad». Entonces, la tensión explotó cuando el periodista irrumpe en la conversación. «¿Cómo se siente saber que su madre podría haber sido una criminal?». Su voz cortante destilaba veneno. Roberto sintió como todo a su alrededor se desmoronaba. Cada mirada se volvía en su contra. Las niñas solo podían observar, y la traición se dibujaba en sus rostros. En ese instante, un grito ensordecedor surgió de la multitud fuera de la sala. Un grito que generó más miedo. El murmullo se volvió caos, y Roberto buscó a Clara, pero ya no estaba. En su lugar, un agujero negro de incertidumbre se abrió en su pecho. La noticia de su madre lo perseguía. Sus vínculos se deshilachaban, y la verdad se convirtió en un laberinto oscuro donde él era el prisionero. Ella sabía algo que podría cambiarlo todo. «¿Qué oculta Clara?», se preguntó Roberto, su mente dando vueltas, el sudor frío empapándolo. ¿Y si esa conexión era más profunda de lo que imaginaba? La presión de la multitud se intensificaba, las bocas murmurando, las miradas acusadoras apuntando hacia él. Entonces el escenario se llenó de gritos, música de alarma que resonaba afuera. La escuela estaba siendo evacuada. «¡Afuera! ¡Rápido!», gritó Javier, pero Roberto no podía moverse. Estaba atrapado entre el pasado y el presente, entre los gritos de Clara y su propia historia que se desmoronaba. Mientras se precipitaban hacia la salida, un pensamiento lo asaltó. ¿Qué secretos había en el alma de Clara
que podrían arrastrarlo más hacia el abismo? El eco de su voz resonaba en su mente, y supo que esto apenas comenzaba. Todo se había vuelto un juego de sombras, y la verdad no era un camino sencillo. ¿Estaba listo para enfrentarla? Sin respuestas, pero con más preguntas, Roberto se lanzó a la confusión. Roberto estaba allí, atrapado entre las sombras de su pasado y la angustia del presente. La verdad pendía en el aire, y su corazón latía con fuerza, esperando a que Clara revelara el secreto que podría cambiarlo todo. Pero el caos lo envolvía, el periodista, las miradas acusadoras, el sonido del pánico en el aire. La evacuación había comenzado, y con ella una sensación de desesperación lo abrumaba. Javier, con el rostro desencajado, intentó calmar a las niñas, pero todos podían sentir la tensión cargada en la sala. Roberto se movía inquieto, buscando a Clara en la multitud, pero la cerrazón del momento lo aprisionaba como un puño. De repente, un grito desgarrador rasgó el ambiente. Era un sonido agudo que surgió del pasillo de la escuela. Roberto giró la cabeza. Su estómago se revolvió al ver un destello de luz en la cara de una figura que emergía de la oscuridad. Era Clara, corriendo descalza y con el rostro pálido. Pero lo que la acompañaba era aún más aterrador. Detrás de ella, una multitud de adultos con rostros desconocidos, algunos con cámaras, otros con porterías rígidas. Había algo en su mirada, una mezcla de desesperación y determinación, que hizo que el aire se volviera helado. «Roberto», gritó, extendiendo su mano hacia él. «No puedo dejar que se enteren». La presión creció en el pecho de Roberto. ¿Qué estaba pasando? «¿Qué sabes, Clara?», preguntó, pero la respuesta llegó en un susurro lleno de pánico que se desvaneció en el caos. Entonces el mundo se detuvo. Un hombre del grupo de adultos hizo un gesto abrupto. «¡Alto! ¡No se muevan!», decía en un tono que arrastraba consigo la autoridad. Roberto sintió que el suelo temblaba. Cuando levantó la vista, notó que el rostro de aquel hombre mostraba una verdad devastadora. Su madre no solo había sido una fundadora de la organización benéfica, sino que también había sido parte de un escándalo que involucraba a personas de poder. «Roberto, tu madre, fue acusada de desvío de fondos. ¿Y esto?». El hombre levantó un viejo documento amarillento, como un trofeo macabro. «Es el contrato original de la organización». Roberto retrocedió. El aire se volvió denso, y una oleada de desilusión lo abrumó. Todo su mundo, la buena imagen que creía heredar, se desmoronaba a sus pies. Clara, con sus ojos llenos de miedo, estaba callada mientras todos la miraban. «Lo siento, Roberto», murmuró, sus manos temblando aún más, como si supiera que su verdad podría ser letal. «No, no tienes que disculparte, Clara». Roberto la interrumpió, angustiado. El pánico lo consumía. El sudor fría le empapaba la frente. ¿Qué más oculta? Las niñas, aún atónitas, permanecieron en silencio, observando la escena desmoronarse. El periodista, listo para filmar la catástrofe, sonreía con todas sus fuerzas, como un niño en la víspera de Navidad. La tensión era palpable. Cada respiro era como una carga en su pecho. Sin embargo, Clara se recuperó lo suficiente para hablar, y sus manos comenzaron a moverse rápidamente en la lengua de señas. «No era solo tu madre. Había más involucrados, y hay un secreto que podría salir a la luz. Algo que no contaba hasta hoy». El murmullo se extendió entre la multitud. La declaración de Clara hizo eco en el corazón de los presentes. «¿Qué secreto?», Roberto casi suplicó, pero justo en ese momento, un estruendo retumbó en la escuela. Las luces parpadearon y la estructura tembló. Todos se miraron con terror. Un sonido que parecía provenir del tejado resonó, y de pronto una parte del techo se derrumbó,
llenando el aire de polvo y caos. La gente gritaba. Las niñas empezaron a correr y a empujarse entre sí. Roberto, en un intento por proteger a Clara, la agarró del brazo. «¡Aquí! ¡Ven conmigo!», gritó mientras se dirigía hacia la salida. Pero el horror no había hecho más que comenzar. Los adultos se dispersaron. El pánico se apoderó de la sala. Y Roberto, con el corazón desbocado, sintió que todo su mundo que se desmoronaba estaba a punto de revelarle algo aún más oscuro. Estaba aquí, desafiando su destino y enfrentándose a un secreto aterrador. Mientras arrastraba a Clara hacia la luz, una última pregunta atormentaba su mente. ¿Cuál era la verdadera historia detrás de la madre que había admirado toda su vida? ¿Qué revelaciones devastadoras cambiarían no solo su vida, sino todo lo que creía saber? Esa fue la chispa que encendió la tormenta, y Roberto supo que la verdad a la que se enfrentaba podría consumirlo, quizás incluso a Clara. Con cada paso que daba, se adentraba en un abismo que lo miraba directamente a los ojos, y estaba cada vez más seguro de que su vida jamás volvería a... La verdad pendía en el aire, y su corazón latía con fuerza, esperando que Clara revelara el secreto que podría cambiarlo todo. Pero el caos lo envolvía. El periodista, las miradas acusadoras, el sonido del pánico en el aire. La evacuación había comenzado, y con ella una sensación de desesperación lo abrumaba. De repente, hubo un grito estentório que atravesó el ruido. Era un clamor familiar, un lamento que resonó en el aire como un eco antiguo. Roberto giró la cabeza, y su estómago se retorció al reconocerlo. Era su madre, allí, en medio del caos, de pie entre la multitud, con su rostro pálido y ojos llenos de una intensidad que nunca había visto. La confusión se apoderó de él. ¿Qué hacía aquí? ¿Desde cuándo habría regresado? «Mamá», gritó. Su voz temblorosa llevó consigo el miedo y la sorpresa, pero ella no respondía. Miraba a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Las niñas comenzaron a retroceder, y Clara, con su mirada llena de pánico, trataba de acercarse a ella. «Clara, quédate cerca», ordenó Roberto, pero su voz apenas era audible entre la multitud. La figura de su madre se estremecía como si el peso del pasado la aplastara. De pronto, una explosión ensordecedora resonó desde afuera. Todos se volvieron hacia la salida. El aire se llenó de polvo y miedo. El estruendo había desatado un frenesí, y la gente comenzó a gritar al mismo tiempo, empujándose entre sí, buscando escapar. Roberto absorbió la escena, tratando de encontrar a su madre entre todas esas caras aterradas. Y en un instante decisivo, ella metió la mano en su bolso y sacó un viejo diario, con las páginas amarillas desgastadas. La imagen de ese diario hizo que su corazón se detuviera. Su madre había dejado de escribirlo hacía años. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó, sintiendo cómo su pecho se cerraba. Pero ya era demasiado tarde. «¡Basta!», su madre exclamó, levantando el diario, la voz resonando con una fuerza inusitada. «Es hora de que todos sepan la verdad». El silencio cayó como un manto espeso. Todos se volvieron hacia su madre, sin entender. Roberto sintió que el tiempo se detenía, mientras los murmullos se transformaban en gritos de desesperación. «Fue mi culpa, y debo asumir la responsabilidad», continuó ella, con los ojos llenos de lágrimas, su rostro arrugado por el dolor. «¿Qué estás diciendo?». Roberto apenas podía articular. La angustia le apretaba la garganta. En ese momento, su madre no era solo su madre. Era una figura de sombras, un símbolo de todo lo que había creído seguro en su vida. Un palpitar incesante en sus oídos le hizo sentir que el mundo se desvanecía. La verdad, una verdad explosiva, comenzaba a deslizarse hacia la superficie. «Tu madre
No solo fundó la organización benéfica, ella inventó el escándalo. Fue ella quien desvió el dinero. El hombre del grupo de adultos lo dijo, y cada palabra era un hacha en su pecho. No, murmuró Roberto, incapaz de moverse. Su madre, la persona a quien había admirado y en quien confiaba, había estado atrapada en una red de mentiras. Una sombra de traición se apoderaba de su corazón. ¿Cómo podía ser? Las miradas se volvían frías y acusadoras, y el pesar se notaba en las niñas que lo miraban con pena. Entonces, lo inesperado ocurrió. Clara levantó su mano. Su expresión era una mezcla de dolor y determinación. «Roberto, suéltala», gritó, su voz llena de fuerza. «No es lo que piensas». «¿Qué?». Su voz se quebró. La verdad se desplegó, como una tormenta que llegaba a arrasarlo todo. «Tú no lo entiendes. Tu madre no lo hizo sola. Hay más en esta historia». La angustia en sus ojos reflejaba algo mucho más profundo. Roberto sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies y que el aire escaseaba. Clara sabía algo, era evidente. La tensión se intensificaba, el sonido del caos se volvía un murmullo distante. Todo lo que había construido parecía caer a su alrededor, y cada latido de su corazón resonaba como una campana en su mente. «El legado de tu madre no es lo que creías. Roberto», continuó Clara, la voz temblorosa pero firme. «Hay un secreto más oscuro detrás de eso, algo que afecta a todos nosotros». Sin poder evitarlo, se sintió abrumado. Su vida, la conexión con Clara, todo lo que había sentido esos días, parecía derrumbarse a su alrededor. Y la pregunta gritaba en su mente. ¿Qué otra cosa no sabía? ¿Cuánto más se escondía detrás de cada sonrisa y cada gesto en aquel círculo de niñas? Mientras corrieron hacia la salida de la escuela, una nueva realidad comenzó a formarse. Las verdades ocultas siempre habían estado allí, esperando surgir como una tormenta. Roberto no podía permitirse olvidar esa sensación de traición, ese nudo en el estómago. ¿Podría afrontar lo que se venía? La oscuridad se acercaba y solamente tenía una esperanza. Clara podría ser su luz o el principio del fin. Roberto estaba allí, atrapado entre las sombras de su pasado y la angustia del presente. La verdad pendía en el aire y su corazón latía con fuerza, esperando a que Clara revelara el secreto que podría cambiarlo todo. Pero el caos lo envolvía, el periodista, las miradas acusadoras, el sonido del pánico en el aire. La evacuación había comenzado, y con ella una sensación de desesperación lo abrumaba. Tu madre fue parte de un escándalo. Ella desvió dinero. Resonaba en su mente, y cuando Clara gritó que había más, el mundo se sintió aún más pesado. Mientras organizaban la evacuación, el rostro de su madre se reflejaba en su mente como una sombra, lo que le hacía cuestionar todo. Pero entonces, algo inesperado sacudió sus pensamientos. Un nuevo estruendo, un grito lleno de terror, proveniente del pasillo. Roberto giró la cabeza. El sonido helado atravesó su pecho. Era un lamento desgarrador, algo que no pertenecía a la confusión de la evacuación. De pronto, la puerta trasera se abrió de golpe, y 3 figuras aparecieron, vestidas de negro y con máscaras. Todos se paralizaron. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron. Roberto sintió como si el tiempo se detuviera. Sus manos temblaban. El escalofrío recorrió su espalda. Miró a Clara y vio cómo ella se encogía, el terror dibujándose en su rostro. «¿Qué está pasando?», murmuró Javier, el director, temblando. Las niñas comenzaron a llorar. Los hombres enmascarados se movían rápido, amenazantes. «No queremos hacerles daño, solo sigan nuestras órdenes, y todo estará bien», dijeron. Pero sus rostros ocultos no prometían nada.
y la atmósfera se volvió densa, asfixiante. Clara, apretando su mano, se acercó. Roberto, ellos saben algo. Hay un motivo detrás de esto, susurró, sus ojos llenos de pánico. Tu madre, ella no solo fue víctima, está conectada con esto. Un nuevo grito de la multitud resonó, cuando un hombre en la esquina se atrevió a acercarse, enfrentando a los enmascarados. No, no los dejen entrar aquí. Pero antes de que pudiera terminar, uno de los hombres le apuntó y el terror se transformó en caos. La gente comenzó a gritar, a correr sin rumbo, mientras las niñas buscaban refugio tras Roberto. «Quédense donde están», se escuchó una voz más firme entre los tres. Uno de ellos empezó a moverse hacia donde estaba la madre de Roberto. Él sintió un golpe en el pecho. «No te acerques», gritó, pero la desesperación inundaba el aire. Todo se volvió un torbellino de acción y miedo. La madre de Roberto, todavía en shock, trataba de entender qué estaba pasando. «Por favor, no les hagan daño», imploró, pero su voz se perdió entre el clamor y el terror. «Roberto, ellos saben de lo que hay en el diario», Clara gritó, pero fue ahogada por el ruido. De repente, uno de los enmascarados giró. Su mirada oscura se posó en Roberto. «Tu madre nos traicionó. Está detrás de todo esto». Las palabras golpearon a Roberto como un martillo, desbordándolo de impotencia. «¿Qué?» Su voz salió entrecortada. «¿Qué quieres decir?» Entonces el enmascarado levantó un objeto brillante. «Este contrato está aquí, y no será fácil salir de esto». Roberto sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo lo que había dado por sentado, cada piedra que había levantado, se derrumbaba. La verdad que había estado buscando se transformaba en algo insoportable. «¡Suéltame!», gritó su madre, y la desesperación en su voz lo atrapó. Pero cuando los hombres comenzaron a avanzar, el pánico estalló. La luz del pasillo se apagó de repente, sumiendo a todos en una penumbra profunda. Alguien en la oscuridad gritó, y entonces, un segundo estallido, un estruendo ensordecedor. El aire se llenó de humo, y las risas llenaban la sala. «¿Qué pasa aquí?», resonó una voz familiar. La última figura que Roberto esperó ver entró en la sala. Era Álvaro, su antiguo socio, con una sonrisa que mezclaba placer y superioridad. «¡Sorpresa!», exclamó. No podían dejar de ser el centro de atención. Así no los olvidan. Las miradas pasaron de la confusión al miedo completo. Roberto sintió la traición como un cuchillo en el estómago. ¿Era posible que Álvaro estuviera involucrado en todo esto? Las conexiones en su mente se entrelazaban, como un hilo que nunca había visto. En ese instante, lo único que supo era que cada verdad, cada secreto, estaba a punto de salir a la luz. La confusión se asentaba en su corazón mientras miraba a Clara, quien ahora tenía el rostro pálido y lleno de preguntas. «¿Cómo pudiste?», le murmuró a su madre, la decepción hiriendo como punzadas. Entonces, en un movimiento repentino, el caos alcanzó su clímax. El hombre enmascarado se volvió hacia Álvaro. «Todo este tiempo, ¿fuiste tú?». Era el inicio de algo mucho más grande, una explosión que cambiaría todo. ¿Qué secretos se revelarán ahora? ¿Quién realmente traía a quién? La tormenta apenas comenzaba, y el reloj seguía corriendo. El caos reinaba en la sala, y justo cuando las palabras de Álvaro llenaban el aire, algo inesperado ocurrió. La atmósfera cargada de tensión se transformó en un estallido de gritos y pánico. Los hombres enmascarados miraron a su alrededor y se paralizaron. ¿Qué estaba pasando? De la nada, una explosión resonó por el pasillo.
un ruido ensordecedor que hizo temblar las paredes. El aire se llenó de polvo y el caos se desató. Roberto, con el corazón en la boca, sintió cómo el mundo se torcía a su alrededor. Las luces parpadeaban y las figuras enmascaradas se alejaron de él, retrocediendo ante una amenaza que no podían ver. ¡Alto! Un grito fuerte surgió de la dirección de la entrada. Era Javier, el director de la escuela, con una mirada de determinación. ¡Regrésense! Aquí no hay nada para ustedes. Sin embargo, su voz se perdió en el clamor, mientras las niñas comenzaban a llorar y el resto de la multitud buscaba una salida. Roberto no podía creer lo que estaba viendo. El caos se intensificó. Entonces, en medio del tumulto, un hombre apareció detrás de Javier con una camiseta negra, brazos cruzados y un brillo extraño en sus ojos. «Gracias por la invitación, Javier», dijo, con una sonrisa que helaba la sangre. «Pero no estamos aquí para ser amigos». Era un rostro que Roberto reconocía. Era Pedro, un antiguo socio de su madre, alguien que había estado profundamente involucrado en el pasado oscuro de su familia. ¿Qué hacía él aquí? La angustia se apoderó de él. «¿Cómo es posible que estés aquí?», Roberto gritó, su voz apenas audible entre el ruido. Pedro se acercó, sus ojos centelleando con una furia que dejaba claro que había muchas cosas no dichas. «Tu madre debería haberlo sabido mejor. Debería haber mantenido su boca cerrada», dijo, apuntando a la madre de Roberto con desdén. El sudor frío recorría la frente de Roberto y sentía como la presión se acumulaba. La imagen de su madre, esa mujer a la que había venerado, temblaba como un castillo de naipes a punto de caer. «Ella no hizo nada malo», defendió Roberto, pero sus palabras se perdieron en un huracán de confusión. «¿No lo entiendes? Ella fue la que empezó esto». «¿O creías que su legado era solo bondad?», gritó Pedro, con un tono que helaba la sangre. «Todo fue parte de un plan más grande. Y tú solo eres un peón en este juego». En ese instante, todo se hizo añicos. La conexión entre su madre y Pedro revelaba un entramado de mentiras que había llevado a sus pies. Clara, a su lado, estaba pálida, temblando, y él pudo ver que ella entendía la implicación de las palabras. «Pero, ¿qué planeas?», preguntó Roberto, sintiendo la necesidad de respuestas. ¿Qué más debía saber? La verdad lo sobrepasaba. Su mundo se desmoronaba a cada momento. «Lo que planeamos, Roberto, es recuperar lo que es nuestro». Pedro sonrió. Una sonrisa inquietante que prometía desastre. Y quizás tener un poco de diversión en el camino. Cuando se dio la vuelta, un ruido resonó. Una puerta se cerró con un golpe sordo, y las luces parpadearon nuevamente. La escena se oscureció, y Roberto sintió que todo se desvanecía. La voz de Clara resonó débilmente al lado de él, y sus manos comenzaron a moverse rápidamente en lenguaje de señas. «Roberto, escucha. Ella no lo hizo sola. Hay algo mucho más profundo». Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de un disparo hizo eco en la sala, y todo se detuvo. El tiempo se congeló mientras los rostros se giraban, los ojos se abrían, y el pánico reinaba absoluto. Clara se congeló, y Roberto sintió que el aire se desvanecía en sus pulmones. Necesitaba saber lo que estaba pasando. La verdad estaba ahí, a un paso de salir, pero fue interrumpida por el impacto imprevisto. En un momento, todo lo que había entendido sobre su madre, sobre su vida, sobre Clara, se volvió un misterio. Había líneas que no había visto, secretos que amenazaban con salpicarlo todo. El caos reinante se convirtió en un torbellino de confusión, y la última pregunta resonó en su mente. ¿Qué secretos explosivos ocultaba realmente su familia? La respuesta se asomaba,
Pero con el eco del disparo, el mundo se volvía cada vez más oscuro. La verdad estaba a un latido de distancia, pero la incertidumbre se cernía como una sombra amenazante. El caos reinaba en la sala, y justo cuando las palabras de Álvaro llenaban el aire, una explosión resonó por el pasillo, un ruido ensordecedor que hizo temblar las paredes, los corazones y las esperanzas. El aire se llenó de polvo y el caos se desató. Roberto, con el corazón en la boca, vio cómo los hombres enmascados. Un grito desgarrador rompió la tensión. Era Clara, extendiendo su mano hacia él, los ojos enfocados en algo detrás de Roberto. El aliento se le cortó al girar en su dirección. Había visto lo que ella había visto. Una figura familiar apareció en la oscuridad. Era su madre. Pero no era la mujer que conocía. Su mirada era frívola, una mezcla de determinación y una tranquilidad aterradora. Venía seguida de un grupo de hombres de trajes oscuros, cada uno portando un aire de superioridad que llenaba la habitación. ¡Mamá! Roberto sintió su voz quebrarse, su mundo girando a un ritmo frenético. ¿Qué estás haciendo aquí? La madre de Roberto sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es hora de que sepas la verdad sobre mí y sobre todo este juego. ¿Qué juego? ¿De qué estás hablando? La ráfaga de confusión lo envolvía. Todo lo que había creído se desmoronaba ante él. La mirada de Clara ardía de preocupación, pero sus palabras se perdieron en el tumulto. «¡Suéltenos!», gritó Javier, que intentaba proteger a las niñas, pero su madre lo ignoró y continuó. «Roberto, lo que ves aquí es solo el comienzo. La organización, yo he sido parte de ella desde el inicio. Pero no como imaginas. La revelación le sacudió el corazón. Un temblor helado le atravesó el cuerpo. ¿Qué? No, estás mintiendo». La negación brotó de sus labios como un grito sordo. Pero ella levantó el viejo diario, el que todos habían olvidado. «Es hora de que entiendas, querido. Yo controlaba todo», pronunció, y cada palabra atravesaba el aire como una daga. «Tu madre, la madre que creías conocer, ha estado manipulando cada movimiento. Desde la fundación hasta el escándalo. Todo estaba planeado. Me convertí en la cara de la caridad para encubrir lo que verdaderamente estábamos haciendo». El tiempo se detuvo. La revelación se filtró en su mente, cada palabra resonando como un eco oscuro. «¿Cómo pudiste? ¿Por qué?». El dolor y la traición estrangulaban su voz. Las miradas de las niñas, de Javier, de Clara se volvían más pesadas, como si el peso de la historia tuviera que ser cargado por su propia madre. «¿Por qué es lo que se necesita?». Ella respondió, la voz segura, firme. «El poder es como un juego de ajedrez, Roberto. Y yo siempre he jugado para ganar». Un silencio sepulcral envolvió el salón. Los murmullos de miedo y asombro se cortaron como cuchillos. Cada mirada se centraba en esa figura ambigua que había estado en su vida. Y de repente, era como si un velo se hubiera levantado. Roberto sintió su mundo girar nuevamente, el aire denso y caliente. ¿Y Clara? La pregunta se deslizó de sus labios. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Clara, paralizada, miraba a su madre, la compasión y la desesperación cruzándose en su rostro. «No, no es como quieres pensar, Roberto». Ella movió las manos desesperadamente, como si pudiera borrar las palabras lanzadas al aire. «Nadie sabía lo que tu madre estaba tramando. Yo vine a ayudar. No soy parte de esto». Pero la madre de Roberto la interrumpió. «Cállate, ella no tiene nada que ver. Solo es un peón más en nuestra historia. Una revelación profunda y devastadora, que tontaba con toda la frialdad». La situación se volvía cada vez más peligrosa, y el aire se llenaba de un nuevo miedo.
Entonces, de repente, la figura que había estado en el fondo, un oscuro espectro entre las sombras, finalmente dio un paso adelante. Dijo Pedro, la mirada gélida y llena de intenciones ocultas. Su presencia anulaba el aire. Hijo de esa traidora, ahora es tiempo de que entiendas que has sido solo una herramienta. Nada más. Roberto sintió un frío helador. El mundo se le escurría entre los dedos. Su madre, la traición y un viaje hacia la oscuridad. El caos a su alrededor se transformó en un eco lejano. No, esto no puede ser real, murmuró, sintiendo que el suelo se abría a sus pies. Su vida, sus relaciones, todo lo que había creído, lo que había amado, y la pregunta resurgía. ¿Quién era realmente su madre? Su mente era un torbellino. Todo había cambiado en un instante. La verdad había emergido, y esa verdad era más aterradora de lo que jamás se había imaginado. La vida que conocía ya no existía, y la pregunta latía en su pecho. ¿Podría sobrevivir a las revelaciones que le aguardaban? Mientras una sensación de desesperación lo envolvía. Solo había una cosa clara. La historia apenas comenzaba. Roberto estaba atrapado en un torbellino de angustia. Las palabras de su madre retumbaban en su mente como un eco aterrador. Pero, antes de que pudiera procesar todo lo que estaba sucediendo, un grito agudo cortó el aire. Era la voz de Clara, llena de terror. ¡Detente! ¡No! En un instante, el tiempo se detuvo. Todos se giraron hacia ella. Los enmascarados, los hombres de trajes oscuros, su madre. Nadie se movió. El cuerpo de Clara temblaba. Sus manos comenzaron a moverse frenéticamente, señalando hacia una esquina del aula. Roberto giró la cabeza y vio algo que no esperaba. Una figura asomando detrás de una cortina desgastada. Era una niña, con una mirada intensa, que sostenía algo entre sus manos. Un viejo diario que brillaba con un aura extraña, como si guardara secretos inconfesables. El corazón de Roberto se le detuvo. «¿Qué estás haciendo aquí? Es mío. Lo necesito», gritó la niña, sus ojos llenos de terror. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, el sonido de un disparo retumbó en la sala. Todos gritaron, y el pánico se desató. La niña cayó al suelo. El diario voló de sus manos, estrellándose contra el suelo con un estruendo que resonó en los oídos de todos. Roberto se quedó paralizado. Todos parecieron olvidarse de la confrontación y se lanzaron hacia Clara, que estaba protegida por su arte. El caos llenaba la sala, y de repente, todo lo que le dio sentido a su vida se convirtió en cenizas volando en el aire. Quería correr hacia la niña, ayudarla, gritar, pero algo le mantenía anclado en su sitio, como si una fuerza invisible lo retuviera. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!», rugió uno de los enmascarados, sus ojos buscando desesperadamente a la niña que se había desplomado. «¡Venga! Entreguen el diario». La tensión era palpable, el aire cargado de un miedo que paralizaba. Clara se colocó entre Roberto y los enmascarados, su mirada desafiante. «No saben lo que están buscando», pronunció, su voz temblando. «Ese diario no es solo un libro». Su madre soltó una risa fría y vacía. ¿A quién le importa un diario? Lo que importa es el poder. El estremecimiento recorrió a Roberto. ¿Su madre era realmente capaz de eso? La ira y la confusión lo llenaban, pero el momento de calma duró poco. Una explosión resonó del exterior. Las paredes temblaron y las luces se apagaron de repente. El caos se intensificó. Gritos, impactos, ruido. La clase era una bolsa de confusión. Los enmascarados comenzaron a empujar a la multitud, empujando a las niñas hacia la esquina.
Los rostros se mezclaban, miradas perdidas en la incertidumbre. Roberto, como si un impulso lo guiara, se abalanzó hacia la cortina donde la niña había caído. Levantó el diario tembloroso. En ese instante, Clara se acercó más a él. Sus manos temblorosas lo seguían, atrapando su mirada. «No lo leas», advirtió Clara, el terror en su voz resonando en su mente. Lo que está escrito allí puede cambiarlo todo. Sin escuchar, Roberto se dejó llevar por la curiosidad. Abrió el diario y se encontró con dibujos oscuros y palabras crípticas que parecían estar escritas con una mano temblorosa. Cada página revelaba secretos de su madre, conexiones a cosas que nunca había considerado, cosas sobre su familia, sobre la organización, hasta secretos de Clara que nunca imaginó. Su corazón se detuvo al leer una palabra: traición. El eco de esa palabra lo golpeó como un martillo. La realidad que había conocido se desmoronaba. Clara, su madre, el escándalo. Todo parecía girar en un torbellino de información. No pudo evitarlo. Miró a Clara con incredulidad, preguntándose si alguna vez había conocido realmente a la persona que creía que era su amiga. ¿Tú sabías de esto? La mirada de Roberto era intensa, angustiada, como si su vida dependiera de la respuesta. Pero antes de que Clara pudiera responder, otra explosión resonó cerca, y el suelo tembló bajo sus pies. Una sombra cayó sobre ellos, y al levantar la mirada, Roberto vio la figura de Pedro, con una sonrisa siniestra, guiando a más enmascarados hacia la habitación. ¿Qué han encontrado, queridos? La verdad siempre se revela, y parece que ustedes están muy ocupados jugando a los héroes. El tiempo se detuvo. Roberto, Clara, el diario, todo se convirtió en un mar de confusión. ¿Todo estaba perdido? La mirada de Pedro sobre ellos era predatoria, revelando más secretos de lo que nunca habían querido enfrentar. El pánico reinaba, los gritos atormentaban la sala, pero el verdadero horror estaba en la revelación. Todo lo que Roberto había conocido estaba construyendo un nuevo laberinto peligroso. ¿Podrían escapar? Mientras la coincidencia de todo se desmoronaba en su mente, una sola pregunta resonó. ¿Qué precio tendrían que pagar por descubrir la verdad detrás del diario? Y así, en medio del caos, el sentimiento de desasosiego se cernía sobre todos, dejando una inquietante sentencia pendiendo en el aire. El secreto más oscuro aún estaba por revelarse. El estruendo aún resonaba en la sala, llenando el aire de caos y miedo. Cuando la figura de Pedro se acercó, cada mirada se convirtió en hielo. Clara atrapó la mirada de Roberto. Sus ojos transmitían un torrente de emociones. «No podemos dejar que ellos controlen esto», dijo, su voz un susurro a pesar del pánico. Roberto sintió el nudo en su garganta. «¿Qué hacemos?» El diario, con sus secretos oscuros, aún en sus manos, parecía pesar más que nunca. Las palabras que había leído lo atormentaban. ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué significaba todo esto? La atmósfera se calentaba mientras Pedro acercaba su cara, su sonrisa burlona iluminada por las luces parpadeantes. «Es hora de que todo salga a la luz, Roberto. Te invito al gran espectáculo, tu madre y sus fechorías, y tú solo un títere en su juego. Pero quizás tú mismo puedas cambiar el final». «¡Cállate!», Clara gritó, avanzando un paso. «Sabemos que has estado manipulando todo. No permitiré que te salgas con la tuya». Un silencio abrumador se apoderó del lugar. Las niñas, atemorizadas, contenían la respiración. Roberto sentía que el tiempo se detenía. Pero en el fondo,
un destello de determinación surgió. ¿Sabes qué, Pedro? No me importa lo que hayas planeado. No pienso dejar que arruines nuestras vidas. Justo en ese instante, el ecosistema del caos cambió. El grupo de enmascarados empezó a retroceder, mientras un sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. Javier, con el sentimiento de un líder en el combate, tomó la iniciativa. Todos afuera, la policía está aquí. La esperanza brilló en las miradas, pero Roberto sabía que la batalla no había terminado. Clara y él se entrelazaron. Y en ese avancemos, el grupo se movió hacia la salida. Pero Pedro salió corriendo hacia ellos, tratando de hacerse con el diario. Un forcejeo estalló. Roberto sintió cómo sus manos temblaban. El sudor frío corría por su frente. La lucha por el diario era una lucha por la verdad, una lucha por su futuro. «¡Esto es mío!», gritaron en un susurro, ambos al mismo tiempo. Pero al final, el diario se rompió. Las páginas salieron volando como pájaros al vuelo. Las revelaciones flotaban a su alrededor. Y mientras las palabras danzaban entre ellos, Roberto supo que no había vuelta atrás. Pedro, visiblemente furioso, intentó acercarse, pero Javier interceptó con un manotazo en su cara. El sonido del golpe resonó en el aire, y el grupo de enmascarados se apartó, finalmente debilitado por la intrusión externa. «¡Rápido!», exigió Javier. «No hay tiempo que perder». La presión en el pecho de Roberto se volvió más ligera mientras salían al exterior. La luz del sol se convirtió en un bálsamo revitalizante para rescatarles del horror. Pero mientras cruzaban la puerta, Clara se detuvo. «Espera, no podemos dejar que esto termine así», dijo, su voz expandiéndose con fuerza. «La verdad debe salir a la luz. Haremos lo correcto». Acercándose a Roberto, Clara le miró a los ojos. Sus manos se entrelazaron. «No solo se lo dirás a la policía, sino que también lo haremos públicos. Todo, tu madre, Pedro. Seremos la voz que necesitamos». Roberto sintió el aire. La luz del día iluminaba un futuro nuevo, uno que quedaría marcado por cambios profundos. Roberto, con el corazón latiendo como un tambor, comprendió que el verdadero legado era la valentía de defender lo correcto. Suscríbete ahora. Tienes que ser parte de esta historia. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal y asegurarte de que no te pierdas lo que sigue. Aplasta ese botón de like ahora mismo. Dale vida al algoritmo para que más personas conozcan esta increíble aventura. Queremos escuchar tus pensamientos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. Este es el momento de demostrar tu apoyo a esta comunidad. Vamos, únete a nosotros y sigamos esta historia juntos.